Bienvenidos a una semana más del curso de Mecánica de Ondas y Calor autogestionado. Hoy vamos a empezar con un tema global nuevo que es hidráulica general. La primera parte del semestre estábamos analizando el movimiento de un cuerpo, el movimiento de una partícula. Empezamos a analizar qué pasa cuando esa partícula recibe fuerzas, empezamos a analizar la energía de la partícula y todo siempre trabajando sobre un cuerpo sólido, rígido. En el tema anterior estuvimos viendo justamente de cuerpos rígidos qué pasaba cuando actuaban fuerzas sobre ella, sobre ese cuerpo. Bien, hoy vamos a empezar el análisis de un cuerpo que ya no es más rígido, sino que ahora es un fluido. ¿Qué es un fluido? Como su nombre lo indica, un fluido tiene la característica de fluir. Entonces, cuando hablemos de fluido, vamos a estar trabajando con aire o líquidos. Esos dos grandes grupos son los que van a componer la mecánica de fluidos. Para empezar con hidrostática, hidráulica general, vamos a empezar a ver conceptos básicos de hidrostática. Veamos un caso donde tenemos un globo, que el globo va a estar lleno de un gas. En este caso, va a haber un globo lleno de helio. Como ustedes sabrán, y habrán visto en películas o habrán podido experimentarlo, un globo con helio, cuando un globo se lo llena de helio, tiene la capacidad de flotar. Empieza a subir hacia arriba. ¿Por qué va a subir? O sea, pensemos un poco, ¿por qué va a estar subiendo hacia arriba? Tiene que haber una característica en el gas que haga que suba. ¿Por qué digo en el gas? Porque sabemos que si lo llenamos con otro elemento, como por ejemplo aire, no flota, generalmente queda en el suelo. Y más, si lo llenamos con otro fluido, como por ejemplo agua, ese globo queda en el suelo. Pero pensemos, ¿será que el helio no le está afectando la fuerza gravitatoria? Sí, a cualquier objeto que está cerca de la superficie terrestre y que tenga masa le va a estar afectando la fuerza gravitatoria. Entonces, eso no es. Va a existir la fuerza gravitatoria, pero esa no es la característica por la cual el helio flota. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellos? Bien, la primera diferencia va a ser la masa. No es lo mismo la masa del helio que puede contener ese globo que la masa del agua que puede contener el mismo globo. Las masas van a variar. Entonces, el agua va a recibir una fuerza, peso mucho mayor que la del helio. Pero además hay otra característica. Vamos a ir analizando en más detalle. Las masas son variables. Ahora bien, el volumen, como ambos globos son iguales, podemos pensar que el volumen es el mismo. Si ambos globos son iguales. Los volúmenes son iguales, las masas no. Y hay una relación entre masa y volumen que llamamos densidad. La vamos a llamar con la letra gamma. ¿Qué es la densidad? Bueno, la densidad es justamente la relación entre la masa y volumen, la cantidad de masa que tiene un elemento en un determinado volumen. Es una característica de los materiales. No solamente de los fluidos, también podemos tener densidades para sólidos. Pero justamente me está indicando esto, qué cantidad, qué concentración de moléculas voy a tener en un determinado volumen. Esto quizás también lo hayan podido ver en química. Vamos a pensar un poco en esto. Yo tengo dos recipientes de volúmenes iguales y a ambos recipientes le pongo la misma cantidad de partículas, una partícula X. Ahora puedo decir que los recipientes estén llenos. O sea, tienen todos la misma densidad porque tienen la misma cantidad de partículas, la misma cantidad de masa y tienen el mismo volumen. Sin embargo, no está lleno.
Que tengan el mismo volumen y que no entre la misma cantidad de una partícula no significa que no pueda haber otras partículas adentro de un recipiente como para cambiar la densidad. Yo puedo variar la densidad del recipiente 1 agregándole otras partículas que se metan en los intersticios de la partícula más grande. Entonces se empieza a llenar y a tener mayor concentración de moléculas en un determinado volumen. Fíjense que ahora el recipiente 1 tiene más moléculas que el recipiente 2 y sin embargo sus volúmenes son iguales. Y así podría seguir llenando de cosas el recipiente 1 para tener mayor densidad. Por ejemplo, de un fluido. El fluido, como tiene la capacidad de fluir, se va a ir metiendo por todos los espacios libres que deje las moléculas del recipiente 1 y, bueno, va a ocupar esos espacios. Y en este caso, fíjense que ahora sí lo podemos ver visualmente, que por más que tengan el mismo volumen, no tienen la misma concentración de moléculas, no tienen la misma densidad. Esto puede pasar en sólidos, en gases y en líquidos. No solamente pasa en fluidos. Bien, pero ¿qué pasa en fluidos cuando tengo dos fluidos con distinta densidad? Bueno, este es el caso del agua y el aceite. Ustedes habrán visto que cuando yo mezclo agua y aceite, el aceite se va a la parte superior del vaso. ¿Por qué? Coloquialmente se dice que tiene menor densidad, pero ahora vimos que es menor concentración de partículas. Al tener menor concentración de partículas, cada molécula, podemos pensar así, cada molécula de agua es más pesada que la molécula de aceite. O cada volumen de agua es más pesado que el volumen del aceite. Por ende, el agua va a ocupar la parte de abajo. ¿Por qué? Porque tiene mayor concentración de masa. Va a tener una fuerza mayor, una fuerza gravitatoria mayor sobre ese volumen. Entonces, el agua ocupa ocupa el lugar inferior y el aceite el lugar superior. Lo mismo iba a pasar cuando estábamos mirando el globo con helio. ¿Qué pasa ahí? Cuando estamos mirando el globo con helio, nosotros no solamente tenemos el gas de helio actuando acá, sino que también tenemos otro fluido que es el aire. El aire es un fluido y está está sobre toda la atmósfera hasta la Tierra. Entonces, lo que está pasando es que el aire, que es más denso que el helio, ocupa el lugar de abajo, o sea, va ocupando porque está atraído con mayor fuerza hacia la Tierra, y el helio, que tiene menor fuerza gravitatoria, al ocupar el aire, el lugar abajo, el helio va subiendo. Pero no es que no tenga fuerza gravitatoria sobre el helio, es que el aire va ocupando los lugares de abajo, va fluyendo y va ocupando el lugar de abajo y hace que el helio suba. Bien, esa es la relación que tenemos entre masa y volumen. Pero lo mismo, como estamos hablando de peso, podríamos estar hablando de la relación entre peso y volumen. Esa relación entre peso y volumen la llamamos peso específico. Es peso dividido el volumen. Ahora bien, ¿cuál va a ser la diferencia entre densidad y peso específico? Bueno, justamente la gravedad. Un objeto, por ejemplo, como el agua, que se dice que tiene densidad aproximadamente igual a 1, el peso específico en la Tierra podría ser de 9,81 newton sobre litro. Bien, su densidad va a ser 1 kilo sobre litro. Ahora, si nos vamos a la Luna o nos vamos a otra superficie donde la gravedad cambia, la densidad no va a variar, va a seguir siendo 1 kilo por litro. En cambio, el peso específico sí va a variar. O sea, el peso específico depende de la gravedad. La densidad no depende de la gravedad.